una reforma de la salud y de las pensiones. El diálogo de Colombia con el ELN. Audiencia virtual dentro del metaverso en Colombia. Un juez resolvió un caso, pero con la ayuda del famoso robot ChatGPT. Y al perder Nicaragua ante Colombia. En 2022, Colombia vivió un hecho histórico, la presentación del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Como recomendaciones, resalta la priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada, creando unas condiciones e incentivos para la negociación y diseñando e implementando una estrategia de sometimiento en el marco de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales. Con la firma de la Ley de Paz Total, se definieron dos caminos de negociación, el de diálogos con los grupos armados con estatus político y el de conversaciones con estructuras armadas de crimen organizado. El pacto histórico propuso reformar el artículo 150 de la Constitución, el cual impide que el narcotráfico y el secuestro se consideren delitos políticos o conductas conexas y, en consecuencia, que la amnistía o el indulto aparezcan en los diálogos con los grupos con estatus político. De inmediato, las voces de desaprobación no se hicieron esperar. La verdad es que, con excepción de las conversaciones con el ELN, que van avanzando, en este momento, como sabemos, están abordando el primer tema de la agenda, que es lo de participación de la sociedad, que se ha logrado combinar con una propuesta de cese al fuego nacional bilateral transitorio. En lo demás todavía estamos en cero, porque la mesa prevista con el Estado Mayor Central recién se va a instalar formalmente el 15 de octubre, es lo que se dice, y con la segunda Marquetalia, pues no tenemos mayores informaciones de qué tipo de avances hay para hablar de esos tres grandes grupos que se consideran son los más importantes de los grupos que tienen alguna intencionalidad política. Y por lo tanto diríamos que tanto en el tema de Estado Mayor como de segunda Marquetalia, las cosas apenas están por empezar. Otro tema distinto es con otro tipo de grupos, pero esa es otra problemática de los grupos de violencias urbanas o grupos de crimen organizado que evidentemente se manejan con otras lógicas, en lo cual hay muchas dudas en muchas personas serias en el sentido de se está conversando, pero no hay un marco jurídico claro que defina eso, porque la propuesta de ley que presentó el senador Ariel Ávila, nuestro egresado, evidentemente eso está completamente estancado en el Congreso y otras iniciativas no hay. Lo que se podría, y parece que el camino, es acudir a la Ley de Justicia y Paz como el mecanismo jurídico que permitiría eventualmente a esos grupos que no son de naturaleza política acogerse en ese caso. Ahora, hay algunas iniciativas de determinados sectores políticos que pretenden modificar la normatividad, pero en ese campo hay que decir que primero hay un gran problema y es que Colombia es signataria de los acuerdos de Corte Penal Internacional. Eso establece unos límites en el sentido en que lo que está planteado por esta legislación internacional es parte del bloque de constitucionalidad. Eso define qué es amnistiable y qué no es amnistiable, porque hoy día hay posibilidades de amnistía e indulto, pero para determinado tipo de delitos que no sean ni crímenes de guerra ni graves violaciones de derechos humanos. Y modificaciones más allá implicarían salvedades a la Corte Penal Internacional y no sé hasta dónde este gobierno o el que venga esté dispuesto a darse esa pela y no la veo fácil porque además la opinión también difícilmente va a estar de acuerdo con eso.
En Colombia, la violencia más grave y la violencia actual, en términos porcentuales, la produce el crimen organizado, las estructuras criminales y las redes criminales. Por eso, en Polcrimen consideramos que es muy importante hacer procesos de diálogos con estos grupos armados para transformar la situación de guerra en Colombia hacia una paz total. Entonces, en ese primer sentido, creemos que es un acierto hablar con los grupos distintos a los que tienen estatus político. En segundo lugar, en todo caso, hay que hacer un enfoque diferenciado, porque no es la misma forma como se debe resolver el conflicto con estas organizaciones, sino que hay que buscar alternativas. Y yo creo que el proyecto está bien intencionado cuando busca un mínimo de cárcel para estos grupos, para estas personas que se sometan a la justicia, pero además creemos que algo muy importante que debe haber allí son dos cosas. En primer lugar, debemos identificar la justicia premial. Esto tiene sentido en tanto que se busquen alternativas de colaboración eficaz para desarticular organizaciones, desestructurar organizaciones, pero especialmente para buscar el capital social del crimen organizado que ha hecho que estas organizaciones sean cada vez más fuertes. Y en segundo lugar, debemos buscar que se cumplan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. A propósito de la ley de paz total, la Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda interpuesta por el representante a la Cámara José Jaime Uzcategui, quien cuestionaba su legalidad por considerar que el proyecto no contó con un concepto del Consejo Superior de Política Criminal. El Alto Tribunal sentó jurisprudencia y dejó en firme esta ley al considerar que no va en contravía de la Constitución. Sin embargo, aclaró que el gobierno no podrá nombrar como voceros de paz a personas que estén privadas de la libertad ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder público.